lugares. ¿Alguien más que... Creo que por aquí adelante la hermana Rosa? ¿Ya? ¿Ya le di? Bien. Vamos a leer la parte de enfrente. Dice así la Gaceta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Pues, por eso también nos reunimos aquí, para contar todas sus obras, y porque Dios nos ha tenido para no perecer, sino que seamos salvos. En la parte de atrás, en aviso, Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. como un solo cuerpo, damos nuestro más sentido pésame a nuestra querida hermana Finita por el sensible fallecimiento de su hermana en días pasados, rogando al Señor que la abrace con su presencia y le dé el consuelo necesario. La cita anterior es Isaías 66:13. Así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Queremos darle gracias a Dios por la apertura que tenemos para compartir la palabra de Dios, aún por internet, dándote a conocer que nuestro hermano Israel Zamora, a través de la página de Facebook de la iglesia, comparte la lectura diaria de la Biblia. Así que te invitamos a que hagas uso de esa herramienta para procurar tu alimentación espiritual. La dirección es https://www.facebook.com/reuniones bíblicas. Por si todavía no has tenido este dato, aquí está, lo puedes consultar y compartir para honra y gloria de Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Hermano, no pierdas la oportunidad y ayuda con agrado y amor a aquellos a quienes Dios ponga en tu camino, para tenderles la mano, porque esos serán frutos que abunden en nuestra cuenta, los cuales Dios no olvidará. Amén. ¿Algún otro aviso que falte? ¿No? Amén. Bueno, vamos a nuestras Biblias. En el libro de Job 33. Capítulo 33, versículos 14 y luego del 16 al 18. Amén. Rápido, repito otra vez la cita, es Job 33, versículo 14 y después 16 y 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. 16. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Hermanos, los invito a que pongamos atención al consejo de Dios,
Dice la palabra que Él habla de esta forma para que nosotros no, para librar nuestra alma del sepulcro y quitar aquello que Él está viendo que hay mal en nosotros, y también que nosotros no perezcamos de espada. Pongamos atención al consejo de Dios. En el nombre de Jesús, los niños pueden ir a su clase y el hermano que trae la palabra podría acercarse. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, el que seamos bendecidos, hermano. La semana pasada estuvimos comentando sobre algo de el judío o los judíos. Y es importante que como iglesia, que usted como creyente, esté consciente de que si no fuera por ellos, usted no conocería a Jesús. Le voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. Amén. Si me pudieran subir un poquito más el volumen, porque temo de que por cuestiones de la garganta de repente me va a quedar corto el volumen. Vemos que dice el versículo 22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Antes de que usted conociera de Jesús, no sabíamos a quién adorábamos, por qué lo adorábamos. Pero ahora que por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de irlo conociendo cada día, nos vamos dando cuenta de que pues nos hace falta mucho conocer, y vamos conociendo a quien estamos adorando. Por eso Jesús les decía a la gente, a los judíos que de alguna manera se lo contradecían. Jesús les decía: ustedes no saben lo que, a los samaritanos les decía, ustedes no saben lo que están adorando, pero nosotros sí. Porque la historia precisamente de la salvación viene de los judíos. Y ellos tienen todo el cúmulo de la enseñanza que es necesaria para nosotros. Por eso, como la semana pasada veíamos, nosotros no debemos de tener una actitud para con ellos de repudio, de rechazo, como mucha gente la tiene, ni de discriminarlos, ni de ofenderlos como muchos suelen hacerlo, y acusarlos de que ellos mataron a Jesucristo. Si no hubiera sido por ellos, usted y yo no tendríamos la oportunidad de conocerlo. Pero gracias a Dios que tenemos esta gran oportunidad. Y tenemos que seguir aprendiendo, y seguiremos aprendiendo durante el tiempo que el Señor nos lo permite. La semana pasada estuvimos leyendo el libro de Romanos, y es importante, muchas gracias, es importante que sepamos a qué se refiere esta carta de los Romanos, porque tiene un gran contenido histórico y de gran enseñanza también para nosotros. Esta carta de los Romanos que vimos la semana pasada y el día de hoy continuaremos viéndola, fue escrita por el apóstol Pablo. Lo curioso es que el apóstol Pablo nunca estuvo en Roma. Él escribió la carta estando en Corintios. Le escribe a los romanos porque había una gran necesidad precisamente en Roma. ¿Y cuál era esa necesidad? Durante el ministerio del apóstol Pablo, él, como judío, fue llamado para predicarle a la gente que no era judía, a los gentiles, a usted y a mí. No así, por ejemplo, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue enviado para evangelizar a los judíos, pero el apóstol Pablo, él evangelizaba a los gentiles. Y el problema que existía precisamente en Roma era que los primeros cristianos habían sido evangelizados por judíos, y los judíos de alguna manera pues transmitían su enseñanza como judíos y trataban de que la gente fuera como ellos. Ya no era tanto predicar el cristianismo, sino lo que trataban los judíos era de judaizar a la gente, de que se volvieran como ellos. Y había una situación un tanto compleja en la iglesia de Roma, que el apóstol Pablo tiene que de alguna manera exponer y compartir con la iglesia de Roma sus enseñanzas para que no fueran ellos confundidos. Nosotros como gentiles estamos llamados a creer en Jesucristo, a guardar sus mandamientos, pero no a guardar
toda la ley como los judíos están obligados a hacerlo. Digo, aquellos judíos que no han aceptado a Jesucristo, pero aquellos judíos que han aceptado a Jesús, pues bueno, solamente tratan de cumplir con los dos mandamientos principales. ¿Se acuerda usted de cuáles son esos dos mandamientos principales? Amar a Dios. Amar a Dios Y amar al prójimo. y amar al prójimo, ¿sí? Y que precisamente se sintetizan de los 10 mandamientos. Si usted dice que ama a Dios, trata de cumplir sus mandamientos, trata de no adorar imágenes, trata usted de cumplir el día de reposo, trata usted de amar a sus padres, trata usted de no robar, trata usted de no mentir, y ese es el amor a Dios, y es el amor también al prójimo. Entonces, como cristianos, nosotros estamos obligados a cumplir con estos dos mandamientos principales. Pero para los judíos que no han aceptado a Jesucristo, ellos tratan de cumplir 613 entre mandamientos y preceptos y fiestas y estatutos, y que es algo demasiado pesado, es algo demasiado difícil hacerlo, y el único que realmente ha podido cumplirlos al pie de la ley, sin faltarlos, ha sido Jesús. Él cumplió esos 613 ordenanzas y mandamientos para que nosotros fuéramos parte precisamente a través de Él, de ese cumplimiento. Y precisamente el apóstol Pablo tuvo que intervenir precisamente en la iglesia de Roma para hacerle ver a los hermanos en Roma: no, tranquilos hermanos, ustedes no tienen que ser judíos, ustedes están siendo cristianos, ya no tienen que ser como nosotros, porque para nosotros ha sido sumamente difícil. Ustedes lo único que realmente tienen que hacer es guardar la fe, y por la fe ustedes van a cumplir con los mandamientos que Dios requiere. Esa es una situación que aún en la actualidad vemos que suele volverse nuevamente a repetir. ¿Por qué? Porque a veces hay personas con otras enseñanzas que tratan de interferir sus doctrinas, sus enseñanzas en las iglesias, y que lo único que realmente a veces traen son solamente confusiones. Mientras uno está enseñando sobre la gracia, otro viene y trata de imponer cuestiones de la ley, y existen una serie de problemas que lo único que traen consigo son confusiones. Por eso, en lo particular, yo siempre le sugiero a las personas: a la iglesia donde estás, ahí quédate, ahí continúa aprendiendo. Si por alguna razón el Señor te llega a mover a alguna otra parte, vete, pero tú continúa realmente aprendiendo del Señor, y no te vayas porque ya la doctrina donde estás ya no te gusta, ya no te gusta cómo comparte el hermano, y te estás moviendo de un lugar a otro, y lo único que vas a traer contigo es una gran confusión. Yo por eso le recomiendo a usted que trate usted de sujetarse al lugar a donde usted vaya, de estar usted aprendiendo en el lugar a donde Dios le está poniendo. Si por alguna situación tiene que cambiarse de domicilio, pues mire, que el Señor tome control del lugar a donde usted vaya, pero no se esté moviendo porque ya no me gustó lo que me dijeron. Sobre todo, fíjense que la gente, cuando suele moverse,
es porque no le gusta lo que le dicen. Aquí en la iglesia se ha tenido que hablar con algunos hermanos que en algún momento han tenido la osadía de estar, por ejemplo, pidiendo dinero y se meten en problemas y se les dice en la iglesia que no pidan dinero y se les expone públicamente, y eso ha hecho que muchos se hayan ido porque sale a la luz precisamente sus acciones. Pero es hacerse tontos a uno mismo, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios que está aquí es el Dios que tiene que estar en Toluca, es el Dios que está en Pachuca, es el Dios que está en el Distrito Federal, es el Dios que está en todas partes. Si usted está buscando otra cosa, entonces no está buscando a Dios. Usted lo que está buscando solamente es que solapen su forma de vivir. Vamos a continuar con el libro de Romanos. Te invito a que vayamos al capítulo 12. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermano, porque ahorita me estás escuchando hablar con un poquito de fluidez, pero durante la semana no podía tener un diálogo con las gentes porque me agarraba una tos de perro, como dicen, tremenda. Parece ser que Dios permitió el que el día de hoy estuviéramos un poco mejor para poderle servir. Yo le doy gloria a Dios. Les comentaba que esta iglesia de Roma fue fundada por judíos, pero sucedió algo antes de que comencemos a leer. Los iniciadores de esta iglesia en Roma, los judíos, como ha sucedido en muchas partes del mundo, los judíos fueron expulsados de Roma, de Italia, del año 49 al año 52. Fueron expulsados por el emperador Tiberio César. Allá César. Fueron expulsados por él en Roma. Y la iglesia se quedó sin líderes. Ya no había líderes judíos. Y entonces los que comenzaron a llevar la iglesia eran cristianos gentiles. Pero había un problema con ellos, que ellos sabían todo, no estaban todavía muy instruidos sobre la enseñanza, y ellos comenzaron a considerar que la expulsión de los judíos era porque Dios había rechazado a los judíos, y que ahora los gentiles ellos eran parte de toda esa promesa que había en las escrituras sobre los pactos, sobre todas las promesas de abundancia, todas las promesas que Dios tenía para el pueblo judío. Todo eso ya venía a ser parte nada más para los cristianos, que los judíos habían sido rechazados. Y si usted recuerda la semana pasada, lo que veíamos es que decía en Romanos 11, decía, ¿Dios ha rechazado a los judíos? No, sino solamente que Dios endureció sus corazones para que nosotros pudiéramos conocer
Pero hablábamos la semana pasada que viene el tiempo en el que los judíos, el pueblo de Israel, va a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces el tiempo de nosotros como gentiles, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Entonces no es que Dios haya rechazado a los judíos, no los rechazó, sino que es un plan de Dios para que usted y yo conozcamos. Por eso, hermano, la semana pasada, y exhorto, con esto yo exhorto hermanos que dejan de reunirse los domingos. Los exhorto porque piensan que vamos a tener todo el tiempo del mundo, pero no, papacitos. La Biblia dice que el tiempo para nosotros los gentiles se va a acabar. Tenemos la oportunidad de estar en la gracia y de entrar dentro precisamente de esa gracia que Dios tiene para nosotros. Pero ese tiempo se acaba. Y históricamente y vemos actualmente que los judíos están entrando, ellos están buscando a Dios y van a encontrar a Dios, y el tiempo que usted y yo estamos desperdiciando, porque hablemoslo así, lo estamos desperdiciando al dejar de congregarnos, ellos lo están aprovechando, porque ellos no solamente se están congregando cada semana, sino ellos están buscando a Dios todos los días están buscando a Dios, y cuando Dios traiga para ellos ese tiempo, entonces ese tiempo que usted y yo estamos disfrutando se nos va a terminar. Vemos ahí en Romanos 12. Vamos a hacer una oración, hermanos. Milú, ¿quieres orar, por favor? Pasa. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te agradezco infinitamente, Señor, por permitirnos estar aquí en tu congregación. Gracias, Padre mío, por la exhortación. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Padre, por siempre acordarte de nosotros, Señor, y tener misericordia, Señor, de nosotros. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, por esa gran misericordia, Señor, con la que nos has alcanzado, Señor, te queremos pedir, Señor, que tomes en tu control este día, Señor, del tiempo, Señor, del clima, de todo, Padre mío. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos proveas de tu palabra, Señor. Inclina, Señor mío, nuestros oídos, Señor. Permítenos estar bien atentos a tu palabra y no distraernos, Señor. Ayúdanos si estamos dormidos a despertar, o si tenemos hambre, Señor, a quitarnos el hambre, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús a poner atención, Señor, y que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones. Se quede con nosotros, Señor, y podamos ponerla por obra. Alabado seas hoy y siempre, y ponemos en tus manos al pastor por su salud, Padre mío. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Vemos en Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a ir desglosando un poco a ver hasta dónde nos permite el Señor. Pero es importante que como nosotros como gentiles, como cristianos, sigamos aprendiendo
sobre lo importante que es el culto, el sacrificio, la ofrenda. Sobre todo a las personas que servimos, a los que están en la alabanza, a los que sirven de alguna manera con los niños, en alguna forma en la iglesia, en las iglesias. Es importante que sepamos que ese es nuestro culto. A veces llamamos al culto la reunión que tenemos como iglesia, pero aquí en esta parte Pablo habla de un culto racional. Cuando usted está sirviendo a Dios, le está ofreciendo a Dios un culto racional. ¿Y qué es racional? Que lo está haciendo usted con el entendimiento, a sabiendas de lo que usted está haciendo, y que para ofrecer un culto, un sacrificio a Dios, tiene que ser algo santo, tiene que ser algo limpio, César. Tiene que ser algo en lo que usted está consciente de que realmente está entregando algo de su vida a Dios, en lo que le está costando trabajo. Se está absteniendo de los deseos de la carne, de los deseos de su persona, y se está ofreciendo usted a Dios como algo grato. Eso es su culto. El hecho de que nos presentemos, por ejemplo, el grupo de la alabanza, que se presente aquí a tocar, no es lo importante que usted toque, no es lo importante que usted sepa tocar un instrumento. Lo importante es cómo usted está en su persona. Porque si usted en su persona está mal, si usted en su persona está en pecado, no importa que sepa tocar. Eso a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa es el culto que usted le está presentando en su persona si usted está limpia. Es un culto racional. Por eso para alguien que quiere servir, que quiere ir con los niños a enseñar, es importante que se prepare, que se abstenga de cosas que no están bien. Muchas veces se les pone como ejemplo para gente que no sabe, pero ¿sabía usted que para estar sirviendo, yo sé que no estoy conforme a la ley, pero la ley me enseña a mí como pastor, como sacerdote, que me prepare y que deje de tener relaciones sexuales con mi esposa para poder presentarme limpio a la enseñanza? Y me tengo que abstener de muchas cosas. Me tengo que abstener también de si me invitan a una fiesta y me invitan a tomar, es bueno que yo no tome, porque al día siguiente voy a prestarle un servicio a Dios. Es bueno que yo me cuide, que no llegue a las 4 o 5 de la mañana y que me presente aquí a las 8 de la mañana con mucho sueño porque llegué de una fiesta todo. No, hermano, ese es precisamente un culto racional. Y hay quienes a veces no lo entienden. Para venir usted el domingo, me da mucho gusto que Abril haya dicho el día de hoy al presidir cuánto deseaba que fuera domingo, porque yo quería venir a descansar en el Señor. Hay quienes no vienen los domingos porque se fueron a una fiesta y llegaron a las 4 o 5 de la mañana y no voy porque estoy crudo. El día de mañana, hermanos, Dios les va a pedir cuentas. Por eso a los servidores les digo, si usted va a presentar su culto racional, tiene que ser santo, limpio, agradable a Dios.
Y es por eso es importante que nosotros vayamos aprendiendo que la salvación viene de los judíos. Se les ha dicho a los jóvenes, cuando usted lee el libro de Levítico, que les habla de los sacerdotes y la gente que servía, a veces un sacerdote enseñaba en un año, o sea, su turno llegaba en un año para poder servir. Aquí tenemos el privilegio, yo sirvo 2 veces al mes, pero en el libro de Levítico eran tantos los sacerdotes que les tocaba una vez al año. ¿Saben qué hacían cuando les tocaba en ese tiempo compartir? Pues se preparaban cuando le decían, hermano, le va a tocar a usted compartir. No, pues me preparo, pues cómo no. Todo un año estar esperando el servicio y que cuando le tocara llegara crudo y llegara, ay, pues es que, pues de la emoción que iba a compartir me fui a tomar. No, hermano. Hay que tomar las cosas de Dios en serio. Versículo 2. ¿Ya ves por qué la salvación viene de los judíos? Porque tenemos que aprender precisamente de ellos. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, la iglesia de Roma, como habían sido expulsados los judíos de Roma y se habían quedado los gentiles a enseñar, ellos no conocían muchas cosas y estaban enseñando a su manera. Pero es bueno que usted y yo vayamos transformando nuestra mente a través de la Escritura, no a través de conjeturas de hombres o a través de doctrinas de hombres o a través de opiniones de hombres, no, sino que usted y yo vayamos transformando nuestra mente a través de lo que Dios nos va enseñando a usted y a mí. Yo le decía hace unos momentos cuán importante es que usted esté sujeto a una enseñanza. Y yo quisiera en esta mañana, muy penosamente, exponer algo, porque yo sé que el día de mañana usted me va a preguntar qué pasó con estos hermanos. El día de mañana usted me va a preguntar qué pasó con Carlos y con Daniela y con sus familias que ya no vienen, ¿por qué no han venido? Y sabe, ellos no van a venir porque tuvieron un problema doctrinal. Sí, un problema que solía venirse año con año, año con año. Hay quienes dan mucha importancia al asunto de la Navidad. Y año con año estábamos hablando sobre el asunto de la Navidad y si debes de festejar la Navidad o si no debes de festejar la Navidad. Y teníamos este problema con este hermano Carlos, que constantemente su problema era que él no festejaba, ni dejaba, ni convivía, ni permitía muchas cosas por el asunto de la Navidad. Aquí hemos aprendido una cosa, hermano. Y mismo Pablo lo decía. Hay gente que es débil en el asunto de comer carne y hay gente que es débil en el asunto de no comer carne. Hay gente que no come carne porque le parece que es mala.
Y hay gente que come carne porque le parece que está bien, no hay ningún problema. Pero el que come carne, come porque Dios se lo permite. Y el que no lo hace porque Dios no se lo permite. Pero eso no tiene que ver si porque tú comes carne te vas a salvar, o porque no comes carne no te vas a salvar. Es semejante el asunto de si tú no festejas la Navidad, no te vas a salvar porque festejes la Navidad. No te vas a salvar porque no la festejes o porque la festejes. Tú por lo que te vas a salvar es porque creas en Jesucristo y camines con Jesucristo. Por eso te vas a salvar. Pero su problema llegó a tal grado, precisamente por cuestiones de doctrina, que los llevó a romper con su relación. Y para ellos ha sido más fácil, mejor irse, que el continuar adelante para poder solucionar entre esos muchas disputas que llegaron a tener. Y yo se los expongo, ¿por qué? Porque yo sé que como responsable de la iglesia, tarde o temprano, algunos preguntarán, ¿y qué pasó con este hermano? ¿Y qué pasó con esta hermana? Para mí es penoso, porque doy gracias a Dios, hermano, que ha habido quienes han tenido problemas mucho más graves en la iglesia y han continuado, que no se han dejado intimar por una serie, por una situación de una enseñanza. Si usted va a festejar la Navidad, festéjela para Dios. Si usted no la va a festejar, no la festeje para Dios. Pero eso no lo va a salvar ni no lo va a salvar, hermano. Usted lo que tiene que hacer precisamente es mantenerse firme en su fe, en lo que usted ha creído. Y yo le decía algo precisamente a nuestro hermano, porque se sentía muy confundido por lo que había traído consigo este tipo de situación. Y lo que yo le comentaba es algo que yo he aprendido, hermano. Si algo usted lo hace feliz, si algo es usted testigo de que es bueno, entonces usted compártalo, délo. Pero si algo para usted no tiene usted la certeza de que es bueno, de que es provechoso, mejor no lo comparta. Si alguien a mí el día de hoy me dice, oye, mira, hay una fuga de gasolina en tal lugar y puedes ganarte muchos litros, ¿sabes qué? Con la experiencia que vimos el viernes, yo estoy seguro de que no es bueno que vaya a exponer mi vida, porque puedo explotar y me puedo morir en ese ducto de gasolina. Tiene uno que saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es bueno para mí puede ser bueno para ti, pero lo que no es bueno para mí tampoco a ti te puede servir. Entonces, por eso dice, renueven el espíritu de su mente y comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento y aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Vamos a dejar ahí. Y déjame explicarte, hermano, que así como te comentaba, el apóstol Pablo, él era enviado, porque eso significa apóstol. Él era enviado a predicarle a los gentiles. A él se le había dado la forma, se le había dado la estructura de cómo enseñar a la gente que no era judía. No hacía Pedro. Pedro había sido a evangelizar a los judíos, pero Pablo había sido para enviar a los gentiles. Y no todos tienen el mismo don. No todos en la iglesia tenemos los mismos dones. Y por lo tanto cada quien tiene que compartir conforme Dios le ha dado a cada uno. Yo sé el trabajo que Dios me ha dado en este lugar. Yo no puedo comparar esta iglesia, por ejemplo, con Calacuaya, con la doctrina de Calacuaya, ni puedo comparar a esta gente aprendiendo de la manera como se aprende allá. No puedo comparar a la gente de aquí con la enseñanza, por ejemplo, de un hombre que se llama Armando Alducin, que él fue enviado a predicarle a gente intelectual, a gente con problemas que precisamente ese problema del materialismo, esta doctrina de la evolución. Yo no puedo comparar a la gente de aquí con gente a la cual ellos le comparten. Cada quien tiene su forma de compartir. Y por lo tanto tiene uno que respetar los dones que Dios le ha dado a cada uno. A unos se les fue dado los dones para un tiempo, un lugar y una forma. Por eso yo invito a que cuando usted vaya a un lugar, respete lo que usted escucha. Tal vez no enseñen igual que en su iglesia donde usted va, pero usted respete. Después de este capítulo, si usted tiene la oportunidad de leer ahí mismo en Romanos, Pablo mismo les dice a los romanos que él no edificaba sobre un fundamento ajeno. ¿Y a qué se refería? A que ciertamente él no había iniciado la iglesia de Roma, pero estaba dispuesto a transmitir y a enseñar lo que Dios le había dado para los gentiles. Pero él no podía transquiversar lo que los romanos estaban aprendiendo. Y con esto voy, porque a veces hay gente que va a las iglesias y lo único que hacen es traer muchos problemas. Ellos traen otras doctrinas y traen otras ideas y traen otras enseñanzas, y en vez de edificar, lo único que hacen es destruir. ¿Ha visto usted un albañil cuando pone una barda de tabique? Seguramente que ustedes sí lo han visto, ¿verdad? Cómo comienza, pone su base,
pone cemento y va poniendo tabique por tabique. Y luego vuelve a poner cemento y vuelve a poner otra vez otra hilada de tabique. Y va edificando línea por línea, línea por línea. Pero si alguien llega y dice, no, ya no vamos, no me parece a mí bien que se haga así, vamos a hacerlo así. Y es más, vamos a poner los tabiques de otra manera. Está edificando sobre algo que a él no le corresponde. Alguien comenzó a edificar de esta manera, se tiene que respetar la forma. Y si usted lee el libro de los Romanos, Pablo jamás estuvo contraviniendo a los romanos sobre lo que ellos estaban aprendiendo. Más bien lo que hizo fue fundamentarlos para que no se confundieran. Y eso es lo que la iglesia necesita, fundamentarse para no confundirnos. Hay diferentes dones, pero esos dones tienen que usarse como si fueran tabiques, todos bien pegados, todos bien alineados, precisamente para hacer consigo la configuración de la estructura de una pared. Continuamos con nuestra lectura. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si usted se dio cuenta ahorita, aparecen varias enseñanzas en pequeñas fracciones. Vence con el bien el mal, ámense los unos a los otros, sigan la paz los unos a los otros, deja la ira, deja que el Señor haga juicio. Todos esos son fragmentos del Antiguo Testamento.
Todos estos son parte de la enseñanza del judaísmo, transmitidas a gente que no era judía y transmitidas para que como cristianos aprendamos a hacer las cosas como Dios manda, hermano, como Dios manda. Por eso, como dice el versículo 3, transformemos nuestra forma de pensar. Es importante que leamos la Escritura. Es importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Esa voluntad agradable y perfecta. ¿A usted le gustaría ser judío? Le pregunto. Dice la hermana, amén. ¿Saben por qué a muchos sí les gustaría ser judíos? Por las promesas. Hablábamos la semana pasada de que sí, hay grandes empresarios que son muy ricos. Muchas empresas son de gente judía. Y sabe que sobre ellos pesa una gran bendición, una gran promesa. Y por eso muchos quisieran ser judíos. Y te invito a ver esta promesa solamente como parte de algo interesante, de algo bonito. Deuteronomio, libro de Deuteronomio. Deuteronomios capítulo 28. Sí, dejémoslo hacerlo. Sin duda que cuando llega gente a leer esta promesa, por eso muchos quieren ser judíos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 y 14. Y ahora para que entiendas por qué son dueños de bancos, para que veas cómo sobrecae, cómo cae en ellos toda esa riqueza económica que tienen mundialmente. Dice el versículo 13 y 14: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Fíjate, dice, te voy a poner por cabeza, no por cola, y estarás arriba solamente, no abajo. Pero si eres obediente, y no solamente es para los judíos, es también para usted. Es también para usted. Porque si creemos que para los judíos solamente ha habido tiempos prósperos y de gran abundancia, no. Precisamente continuando ahí en la misma carta de Romanos, Pablo mismo habla que había ido por una ofrenda, había recibido una ofrenda y que iba a ir a Jerusalén a entregarla a los judíos pobres en Jerusalén, porque había judíos pobres, como lo sigue habiendo
hoy en día. ¿Y sabe usted que usted y yo somos ricos? Sí, hermano. Usted y yo somos ricos en la fe. Somos ricos, esa es nuestra riqueza. Y es una riqueza que tenemos que guardar y que nadie nos la quite. Porque es estar luchando para que nadie nos quite precisamente esa riqueza espiritual. Los judíos pueden tener riquezas económicas, pero han sido pobres también espiritualmente. Así es que las luchas que usted llegue a tener, los problemas que usted llegue a tener, hermano, que no lo devasten. Fortalezcas en el Señor. Por eso dice, estar constantes en la oración, sufran las tribulaciones, pero sé constante en la oración y gózate en el Señor. Esa es nuestra riqueza. Por eso yo le invito, hermano, si yo le acabo de contar ahorita, dar el testimonio de algo que yo no quiero que usted me pregunte, ya se lo comenté. Pero no es para que usted se decaiga, es para que usted se levante y para que usted considere lo que dice la palabra de Dios. El que crea estar firme, mire que no se caiga. ¿Usted cree estar firme, hermano? Pues fíjese que no se vaya a caer. En serio, dice claramente, el que crea estar firme, mire que no se vaya a caer. Usted puede decir, no, es que yo no voy a caer. Lo mismo yo pienso de mucha gente cuando la veo. Pero pueden suceder muchas cosas en la vida, hermano. Muchas cosas. Por eso, andémonos con rectitud delante del Señor. Andémonos claros delante del Señor. Porque si no, de lo contrario, el Señor va a juzgar todas las cosas, y no después de que usted muera, aquí mismo, hermano. ¿Estamos? Los veo muy callados y ahora yo soy el que llamo más. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Enriquezcase usted en la fe, hermano. Llénese del Señor. Para que las tribulaciones le hagan lo que el viento a Juárez. Bueno, es un dicho, ¿verdad? Es un dicho. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Le invito a que levante usted sus manos en señal de gratitud. Señor, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Que bendigas a nuestros hermanos, Señor, que están pasando por tribulaciones y por problemas. Que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Porque todos los que se acercan a ti, Padre, tú te has de glorificar en ellos, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta mañana, gracias por este día, que tú tomas control aún del clima, Señor. Gracias, Padre bendito. A ti sea la honra y la gloria y el poder, Señor. A ti sea la alabanza. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, bendito Dios. Amén, Padre Santo. Que Dios te bendiga, hermano. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.